Santo. Amén. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor para celebrar el domingo, día de la resurrección. Preparemos también nuestro corazón pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy ofrecemos esta Santa Misa pidiendo al Señor que reciba en el paraíso a Piedad Cinto. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre,
para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclava, ni a su esclavo, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es el escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio
Según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y entró en el templo, donde encontró a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. El domingo pasado hemos escuchado cómo el Señor llevó a Abraham y también a sus discípulos a la montaña para encontrarse con Él, para revelarles el misterio de su identidad y para hacerlos cambiar de dirección. Dios quería revelarse al hombre, solamente le pedía al hombre este pequeño esfuerzo de subir a la montaña, subir al monte, al lugar del encuentro con el Señor. Y era allí donde el Señor bajaba y se dejaba ver, se manifestaba. Decíamos también que este tiempo de Cuaresma es un tiempo para subir a la montaña, para hacer ese esfuerzo. Y hablábamos de esos 2 movimientos de la vida espiritual. La ascética, es decir, como hemos escuchado en la primera oración, en la oración colecta, el ayuno, la oración, la penitencia. Pero esa ascética es muy pequeña a la par de la mística, el movimiento que Dios hace bajando hacia nosotros para revelarse a nosotros, para que sea posible ese encuentro. Este domingo el Señor nos invita a dar un paso más adelante, a no quedarnos simplemente, hemos reconocido el misterio de Dios, sino a purificar nuestras imágenes de Dios, como había hecho Abraham. Recordemos que Abraham, habíamos dicho, no era monoteísta, sino era enoteísta, creía que había otras divinidades más pequeñas. Hoy el Señor comienza la liturgia de la palabra diciéndonos: yo soy el Señor tu Dios, soy el único. Y nos recuerda los 10 mandamientos que nosotros hemos estudiado desde pequeños cuando íbamos a recibir la primera comunión. Y el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios
con todo el corazón, con toda el alma, la mente, el espíritu, y solo a Él rendirás culto. Es la prohibición absoluta de la idolatría y es el más importante de los mandamientos. A veces nosotros nos vamos directamente a los otros mandamientos y pensamos que es más grave, y a veces también nosotros juzgamos como pecadores más grandes a los que cometen actos impuros, desean la mujer de su prójimo, roban. No, el más importante y el más grande de los mandamientos es reconocer a Dios. El Señor es el único Dios. Por eso, el enfado de Jesús cuando entra en el templo y descubre que han metido otro ídolo en el templo. Ciertamente no tenían un becerro de oro, no tenían una imagen, una estatua, tenían el dinero, el gran ídolo del mundo. Lo habían metido ya en el templo de Dios, habían profanado el templo de Dios y eso enfada a Jesús. Fíjense bien que Jesús no se enfadó ni con la prostituta, no se enfada así ni siquiera con los fariseos que constantemente quieren ponerlo a prueba. Jamás hizo un látigo para correr a los fariseos. Sin embargo, sí a los que profanan el templo de Dios, haciendo que el lugar de Dios sea ocupado por un ídolo, el dinero. Dios no quiere ser confundido con otro ídolo. Dios es celoso de su lugar, es celoso del amor que le debemos. Estos cambistas o vendedores de los animales para el sacrificio, porque tenían que hacer el sacrificio que mandaba la ley, no estaban rindiendo un culto religioso al dinero, pero habían dejado que el dinero ocupe en sus vidas el lugar de Dios. Por eso el discurso de Jesús es en dos niveles. Está hablando del templo material, pero se está refiriendo al templo espiritual que es su cuerpo, dice, que es el corazón de cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo es un templo de Dios que no puede ser profanado, un templo de Dios que cuando es profanado enfada al Señor. El Señor quiere ser el único Dios. Fíjense que este texto del Éxodo que nosotros hemos escuchado en la primera lectura es un texto muy querido para nuestros hermanos judíos. Ellos lo repetían constantemente. Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Por eso nosotros hoy, a partir de esta liturgia de la palabra tan hermosa en la que Dios nos manifiesta su amor porque nos quiere exclusivamente para Él, como nadie nos quiere, pero también nos pide ese mismo amor. En esta hermosa liturgia de la palabra, nosotros que estamos haciendo este camino de subida, este camino cuaresmal, tenemos que preguntarnos cuáles son nuestras idolatrías. ¿Qué cosas en nuestra vida ocupan el lugar de Dios? A veces puede ser un afecto humano. ¿Cuántas veces conocemos personas que sienten que su vida ya ha perdido todo sentido porque los ha dejado una pareja, porque los ha dejado de hablar un amigo? Lo habían puesto en el lugar de Dios. Puede ser el dinero. ¿Cuántas veces ponemos todas nuestras expectativas y nuestras seguridades simplemente en tener dinero? Creyendo que yo puedo comprar todo, pudiera comprar hasta mi propia felicidad. ¿Se acuerdan de la primera lectura del domingo pasado? Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. Eso nos piden los ídolos. Por eso Dios no lo deja a Abraham. Los ídolos nos piden el sacrificio de nuestros hijos. Nos piden sacrificar la propia vida. Hay gente que sacrifica la propia vida
por tener dinero y la vida se va. Y cuando alcanzan su meta se dan cuenta que no han vivido. Hay gente que sacrifica la propia vida por mantener una reputación y pierde familia, amigos y se queda solo. Idolatría. La idolatría no solamente es el pecado más grande que nosotros podemos cometer, el pecado que más ofende a Dios, sino también la idolatría es el pecado que más daño nos causa a nosotros mismos. Por eso, en este tiempo de purificación que es la Cuaresma, tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son nuestras idolatrías? ¿Dónde hemos puesto nuestro corazón, nuestras expectativas, nuestras seguridades? ¿Están puestas en Dios? Que el Señor nos ayude en este tiempo a todos, porque es una tentación en la que constantemente el enemigo quiere hacernos caer. Que el Señor nos ayude a ver nuestras idolatrías, porque el Señor no nos rechaza si estamos arrepentidos. El Evangelio termina con una frase llena, repleta de esperanza. No necesitaba que nadie descubriera lo que es el hombre, porque Él sabía lo que hay en el hombre. Él nos conoce. Él sabe que somos débiles, sabe que estamos tentados, sabe que podemos caer y por eso nos regala este tiempo de gracia para reconocernos con humildad, para hacer nuestros ayunos, nuestras penitencias, nuestras oraciones y levantarnos y entregarle solamente el corazón a Dios. Cuando nosotros descubramos cuáles son nuestras idolatrías, seguramente nuestras penitencias serán más fructíferas. Seguramente fácilmente podremos decir, esta será mi penitencia, mi ofrecimiento cuaresmal. Seguramente podremos ver cómo vamos progresando en la vida espiritual y cómo nos sentimos más libres y más felices. Por eso pidámosle hoy al Señor que nos dé su Espíritu Santo para que podamos ver nuestra propia realidad, descubrir dónde hemos puesto nuestras seguridades, dónde hemos puesto nuestras expectativas y que podamos convertirnos, girar, cambiar de rumbo y entregarle el corazón al Señor. Que podamos todos los días recordarnos estas palabras que hemos escuchado en la primera lectura. Escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. A Él solo debes amarlo con el corazón, con el alma, con el espíritu. Renovemos juntos nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de Dios de Dios, luz de luz, grado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Llevemos las súplicas de todos los creyentes ante Dios, que sacó al pueblo escogido de la esclavitud y resucitó a Cristo de entre los muertos. Por la Iglesia dirigida por el Papa Francisco, para que nos limpiemos de nuestras corrupciones y divisiones y renovemos nuestro compromiso con la misión que Jesús nos ha encargado. Roguemos al Señor. Por nuestros líderes, para que trabajen hacia el bien común de manera que ayuden a los que viven al margen de la sociedad, dándoles respaldo y ayuda. Roguemos al Señor. Por todas las mujeres del mundo, para que se vean libres de abusos, acosos y discriminaciones. Roguemos al Señor. Por todas las personas que serán iniciadas en la Iglesia en esta Pascua, para que siempre encuentren en el Señor las palabras de vida eterna. Roguemos al Señor. Por todos nosotros que formamos esta familia parroquial, para que siempre guardemos este recinto sagrado como templo vivo de Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Acompañemos también con nuestra oración al pueblo de Irak, que tiene la gracia de recibir al Santo Padre, una tierra regada con sangre de mártires de este siglo, que la visita del Papa pueda significar un antes y un después, traiga paz y traiga consuelo a nuestros hermanos iraquíes. Roguemos al Señor. Bendito seas, oh Dios, que nos guías con tus mandamientos y nos consuelas cuando caemos. Dígnate escuchar las súplicas que te hemos hecho y concédenosla conforme a tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, cuando pidió beber a la samaritana, ya había infundido en ella el don de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con humildad y confianza recemos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Ad
tropezamos, Señor, te hiciste la encontradizo, nos diste conversación, tenían tus palabras, fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te
Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomamos asiento un momento para los avisos, por favor. Muy bien. Queremos invitarlos a que nos acompañen a celebrar la fiesta patronal de nuestra parroquia de San José. Tendremos una misa el viernes 19 de marzo, día de San José, patrono de la Iglesia, patrono de los padres adoptivos, patrono de la providencia y patrono nuestro como parroquianos. Este es el año de San José dedicado por el Papa Francisco. Entonces la misa el viernes 19 de marzo a las 7 de la tarde. Me olvidaba, patrono de la buena muerte. A San José tenemos que pedirle la gracia de tener una buena muerte como la de él en los brazos de Jesús y de María. Viernes 19 de marzo a las 7 p.m. Durante la misa, la hermana María Bello pronunciará sus votos perpetuos ante la comunidad. Si no pueden asistir a la misa, será transmitida por la página web de la parroquia. Les recordamos también, como cada domingo, escanear el código QR que está en los folletos que están pegados en la columna, en algunos bancos, para registrarse que estuvieron aquí cumpliendo la normativa sanitaria vigente. Por favor, no se vayan sin hacerlo. Si desean apoyar a nuestra parroquia haciendo una donación usando el teléfono móvil, pueden hacerlo enviando la palabra domingo al 973-447-3888. La palabra domingo al 973-447-3888. No me voy a cansar tampoco de repetir que tenemos que tener cuidado al momento de recibir la comunión, ¿no? La Eucaristía es lo más sagrado que tiene la Iglesia. Hablamos de idolatría. En la Eucaristía está Dios. Es Jesús vivo, verdadero, resucitado. No podemos recibirlo como quien recibe una galletita, la agarra con la mano y se la va sacudiendo, ¿no? En cada mínima partícula está todo Jesús. Tenemos que recibirlo con cuidado y con devoción. Yo no creo que ninguno, si recibe un billete de $100, lo hace un puñado así. No, lo tratamos con cuidado porque vale mucho. ¿Cuánto más vale Jesús? ¿Ok? Entonces, con las manos una sobre la otra, sin prisa, porque nadie nos corre, nos ponemos delante del sacerdote, el cuerpo de Cristo, amén. Dejamos que el sacerdote deposite la Eucaristía en nuestra mano. Nos vamos hasta el costadito del altar donde está marcado. Con la mano que estaba abajo, con la que no tenemos la Eucaristía, nos bajamos la máscara, tomamos la Eucaristía, nos comulgamos, nos fijamos que no queden miguitas, nos subimos la máscara y vamos a nuestro lugar. Sin prisa. Es lo más grande y lo más sagrado que tiene la Iglesia. Finalmente, también en preparación para la fiesta de San José, para la Cuaresma, el 15, 16 y 17 de marzo tendremos nuestra misión parroquial para hispanos desde las 19 hasta las 21, aquí en la parroquia, en el templo. Y el 18, el día antes de la fiesta, tendremos las confesiones, un buen regalo para Jesús en Cuaresma, poder purificar nuestro corazón para también recibir la Eucaristía en buenas condiciones. Nos ponemos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares y amigos, y permanezca para siempre.
Vayamos en paz.